puedan después escuchar la charla. Bueno, entonces en la Universidad de Costa Rica existen muchos reglamentos. Uno de ellos es el reglamento de trabajo finales de graduación. Ustedes pueden encontrar las versiones actualizadas de cualquier reglamento en la sección de la universidad del Consejo Universitario, ¿verdad? Ahí en esa parte donde está el Consejo Universitario están todas las normas, reglamentos, etc. Bueno, este reglamento fue modificado recientemente y regula lo que llamamos trabajo final de graduación. El trabajo final de graduación es una actividad académica, ¿verdad?, que debe realizarse como la última actividad para obtener el grado de licenciatura en la Universidad de Costa Rica. En general, todas las carreras que gozan de este título de licenciatura en la Universidad de Costa Rica tienen que hacer trabajo final de graduación, ¿verdad? Todavía no están aprobados ni exámenes de grado ni otro tipo como en otras universidades. En la universidad, además del trabajo final de graduación, el reglamento de trabajo final de graduación que tiene el Consejo Universitario ya publicado, las escuelas o cada unidad académica puede preparar sus propias normas complementarias, ¿verdad? Es decir, pueden establecer sin contradecir el reglamento, sino agregando algunas otras condiciones, cómo va a ser el proceso de elaboración de estos trabajos finales de graduación. En el caso de la escuela existen unas normas complementarias, pero no están ajustadas al nuevo reglamento. Entonces ustedes las pueden encontrar en la página de la escuela, pero estas, como les digo, en algunas partes pues no están todavía ajustadas al reglamento. Entonces, si ingresamos a la página de la escuela, no sé si ahí, vamos a ver. Compartir. Bueno, si ingresamos a la página de la escuela, igual, Consejo Universitario, ¿verdad? Bueno, les voy a mostrar primero en el Consejo Universitario dónde están los reglamentos. Porque es importante que conozcan, ¿verdad? Que están ahí disponibles para todos ustedes, todos los reglamentos de la escuela, de la universidad, perdón. Entonces lo ven, aquí está el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, aquí están las normativas, hay normativas docentes, hay normativas estudiantiles, ¿verdad? Dentro de estas normativas están esos reglamentos. Entonces, si los quieren buscar por orden alfabético, ¿verdad? Lo pueden hacer. Están todas las resoluciones y reglamentos, ¿verdad? Reglamento de... No vamos a verlo todo exhaustivamente, pero de todos modos ahora les paso el último, bueno, ahí pueden buscarlas en estudiantil, vamos a ver, las becas, trabajo finales de graduación, ¿verdad? Entonces también igual que hay uno del trabajo comunitario, pues está el de trabajo final de graduación, y en la página de la escuela hay una sección donde se informa los procedimientos de la escuela, ¿verdad? Lo que ya es propio de la escuela. Aquí en la parte de investigación está la comisión de investigación, los proyectos de investigación, perdón, esa no era. Y vamos a ver dónde está, acción social, información de estudiantes. Aquí, ¿verdad? Información para estudiantes, trabajo final de graduación. Y se presentan, ¿verdad?, los requerimientos, las fechas, algunos datos. Estos documentos que están aquí son los que les digo, aquí están las disposiciones generales del trabajo final de graduación, el reglamento que está aquí, creo que es el anterior, ¿verdad? Vean que esto es de mayo del 2019, bueno, aquí está una exposición que hicieron en mayo del 2019, pero el reglamento nuevo es del 2020, entonces sí tiene algunas diferencias. Eso es con respecto al reglamento, ¿verdad? Entonces, esta parte es propiamente de la escuela. Aquí van a colocar la comisión de trabajos finales de graduación, la información que ustedes necesitaran saber sobre propiamente el proceso dentro de la escuela, ¿verdad? Está esta guía para la elaboración de trabajos finales de graduación. El reglamento tiene aproximadamente, no sé, unas 12, 15 páginas. Estas guías son mucho más extensivas porque tratan de explicar y ayudar más al estudiante
en la redacción de sus anteproyectos y el trabajo final de graduación, ¿verdad? Tiene como más ayuda. Y la persona que les ayuda administrativa dentro de la escuela es Rebeca Rojas, ¿verdad? Rebeca Rojas es la funcionaria que está a cargo de los trabajos finales de graduación y de comunicarlos con la comisión, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda adicional, pueden escribirle a Rebeca Rojas, ¿verdad? Si quieren preguntarle cuándo pueden enviar el anteproyecto, dónde tienen que enviar el anteproyecto, etc. Bueno, eso también lo van a ver en los cursos de DN 115. Bueno, entonces continuamos. Ahí las normas complementarias las encuentran en la escuela y el reglamento en el Consejo Universitario. El propósito de este trabajo final es que ustedes demuestren, ¿verdad?, esos conocimientos, habilidades y destrezas que han adquirido durante su carrera para solucionar problemas específicos del área de administración de negocios en nuestro caso, ¿verdad? Entonces, los problemas que tienen que solucionar van a ser relacionados a las empresas, en contabilidad, en administración, en finanzas, en auditoría, ¿verdad? Todo eso interesa en los trabajos finales de graduación. También lo que se busca es que ustedes demuestren que saben emplear métodos de investigación, estrategias de intervención o técnicas relacionadas al área de administración de negocios y la capacidad creativa, analítica y de síntesis para la investigación. Entonces, ve aquí una palabra clave es investigación, ¿verdad? Una palabra clave es que todo este proceso es una última actividad de investigación que ustedes van a hacer, ¿verdad?, en el área propia de la carrera. En el reglamento aparecen varias opciones. Una es la tesis, que también, ¿verdad?, vamos a ver aquí, es una investigación científica para ampliar, profundizar y aportar conocimiento e información novedosa sobre un tema teórico práctico. Y en este caso, solamente, ¿verdad?, cada persona presenta un anteproyecto. En algunos casos se permiten que sean 2 o 3, pero tienen que ser de diferentes áreas y tiene que demostrarse por qué es la necesidad de hacer este trabajo de tesis en conjunto. La escuela sí tiene aprobado sus proyectos de tesis, ¿verdad? O sea, sí se puede hacer tesis dentro de la escuela. La otra forma aprobada por la escuela es el seminario, que es el más corriente, ¿verdad? Es lo normal que se haga en la escuela. Esto porque primero los grupos son de 3 a 6 personas, ¿verdad? La escuela tiene muchísimos estudiantes y necesita proveer de un tutor y 2 lectores a cada grupo de trabajo final de graduación, y eso se dificulta un poco. Entonces, tanto para la escuela como para ustedes, también es más práctico hacerlo en el formato de seminario. ¿En qué varía el seminario con respecto a la tesis? Que la tesis es una investigación científica, ¿verdad? Es como investigación pura, mientras que el seminario es una investigación académica, ¿verdad? Lo que vamos a hacer aquí es aplicar teorías y técnicas propias de nuestro conocimiento profesional. Entonces, vamos a aplicar esas técnicas en un objeto de estudio que para nuestro caso va a ser una empresa. Se supone que requiere un esfuerzo grupal, ¿verdad? Es amplio lo que vamos a realizar y entonces requiere un esfuerzo grupal para integrar y sistematizar conocimientos alrededor de un problema, en el caso nuestro, profesional, ¿verdad? Profesional. Se refiere a un problema de auditoría en la compañía, a un problema, ¿verdad? Vean que no estamos hablando de una operación o actividad rutinaria que se haga en la empresa, sino que vamos a resolver un problema. Por eso es que yo no puedo hacer una auditoría en una empresa, ¿verdad? Porque eso es rutinario. No puedo llevar la contabilidad de una empresa, porque eso no es un problema o no se puede hacer una investigación académica con eso. Y es rutinario, no se resuelve un problema. Ya hay como una guía que me dice cómo tengo que hacer esa auditoría, ¿verdad? Entonces, esos tipos de trabajo no puede calzar aquí en seminario. En este seminario ustedes van a incorporar teorías y métodos de investigación propios de la carrera de administración de negocios. Entonces, ¿qué podrían hacer? Podrían resolver problemas de costos en la empresa, por ejemplo, distribuciones de costos indirectos de fábrica. Eso lo estamos haciendo ahora en un proyecto que se está haciendo, que está por concluir esta semana o la siguiente.
Pueden hacer también un tipo de análisis para revisar si la contabilidad de la empresa, que es una empresa regulada, cumple con lo que establece la entidad reguladora, ¿verdad? La ARECEP. Eso también se ha hecho en un trabajo anterior. Se pueden hacer sistemas de costos, sistemas de información de costos. Se pueden hacer también, resolver algunos problemas de auditoría, ¿verdad? Ver si, por ejemplo, los créditos tienen un procedimiento de control interno apropiado, con garantías y el procedimiento desde que se firma, etcétera, calcular la pérdida esperada, etcétera, ¿verdad? Pero que sea amplio, tiene que ser amplio. En este caso, bueno, generalmente cuando se hace algo de control interno, se le hacen algunas cuentas en general y se abarca desde la documentación de ese proceso, ¿verdad? No es solamente verificar si cumplió o no, sino que hay que hacer una propuesta. Entonces, la propuesta sería documentar el procedimiento de control interno del efectivo y de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, ¿verdad? Depende del tamaño de la empresa y de ese objeto de estudio que vamos a escoger. Entonces, el seminario y la tesis son dos opciones que la escuela tiene. En el reglamento aparecen otras dos que la escuela todavía no tiene aprobadas. La práctica dirigida, que en este caso sí es una actividad práctica, ¿verdad? Es presencial, tiene un alto componente presencial en organizaciones públicas o privadas. También tiene que tener un carácter científico, es decir, yo no puedo ir a la empresa a realizar un trabajo que ya de por sí hacen otras personas, ¿verdad? Tiene que ser, yo puedo ir a la empresa y trabajar en ella para resolverle un problema, ahí sí, ¿verdad? Un problema que tiene y que todavía no lo ha resuelto, pero no puedo ir, por ejemplo, a hacerle las conciliaciones bancarias o hacerle la contabilidad de mayo, no. Puedo ir a resolverle si la empresa no sabe cómo hacer un procedimiento para el pago de planillas y el control de vacaciones y de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, hacerle todo, desde el procedimiento de selección, de capacitación, de definir el puesto, hacer la estructura organizacional y establecer las escalas de salarios según los percentiles en el mercado, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí puedo resolver eso, que es algo que se hace en un puesto, pero no es una actividad rutinaria, sino que la amplío un poco más para abarcar y que se convierta en la solución de un problema más integral, ¿verdad? Porque eso es como una intervención, ¿verdad? Es una intervención que hacemos. Entonces, igual en la práctica dirigida se busca que haya un desarrollo profesional, ¿verdad? Se realiza mediante un conjunto de actividades y procedimientos acordes con un objetivo de intervención que esté claramente delimitado y justificado. En estas prácticas dirigidas también los grupos son de, bueno, es una o dos personas por cada uno de los proyectos. Y cuando son más de dos personas, ¿verdad? Cuando son dos personas hay que justificar por qué se requiere la otra persona, ¿verdad? ¿Cuál es el aporte que va a hacer cada una de ellas? Y el proyecto es una actividad científica y profesional de carácter teórico y práctico que está dirigida al diagnóstico de un problema que se presente en el entorno de la realidad nacional. Entonces yo también podría hacer un proyecto, bueno, en la Escuela de Administración de Negocios no, pero por ejemplo en el área de ciencias sociales o en alguna otra, se pueden permitir este tipo de trabajos finales de grabación. Y en este caso también es una persona. Entonces, si vemos aquí, en realidad el único de los 4 que permite grupos de 3 a 6 personas es el seminario, ¿verdad? Por eso nosotros siempre, casi siempre en la escuela, lo que se matricula son seminarios de graduación. El grupo de 3 a 6 personas tiene que estar establecido desde el anteproyecto, ¿verdad? Es decir, yo presento el anteproyecto y de una vez digo quiénes son los integrantes. Es recomendable que no sean 3, por si acaso alguna tiene que irse después, ¿verdad? Y entonces quedan 2 y ya no pueden hacer el seminario. Pero también 6 a veces son muchas personas, ¿verdad? Entonces hay un grupo de 4, tal vez 5, sería lo conveniente. ¿Quiénes son las instancias que regulan este trabajo final de graduación? Bueno, la primera es la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, ¿verdad? La Comisión de Trabajos Finales de Graduación va a velar porque se cumpla el reglamento,
es la que se encarga de aprobar las propuestas. A veces recomienda quién podría ser el comité asesor. Y en casos de fuerza mayor, si hay una persona del comité asesor que falta por alguna situación de fuerza mayor, pues la Comisión de Trabajos Finales de Graduación podría sustituirlo, es lo que el reglamento establece, ¿verdad? Y también la comisión es la que aprueba o deniega las prórrogas. Ahí vamos a ver los plazos. Bueno, si usted se va a pasar de ese plazo que ya establece el reglamento, tiene que solicitar una prórroga y eso lo hace a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. También si en el transcurso se le aprueba el anteproyecto, pero en el transcurso del trabajo usted se da cuenta que hay una parte con la que no puede cumplir, o más bien, bueno, ampliarlo generalmente no tiene problemas, ¿verdad? El problema sería que yo quiera disminuir una parte que ya prometí en el anteproyecto o cambiarle el nombre, ¿verdad? Bueno, esos cambios también tienen que solicitarse a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. Y otra cosa que hacen es, si el comité asesor, que ahorita vamos a ver en qué consiste, reporta que el grupo de estudiantes no ha tenido un trabajo satisfactorio durante el semestre, la Comisión de Trabajos Finales es la que deja sin efecto la propuesta, ¿verdad? Tiene el profesor o el grupo de profesores presenta esa moción a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación y se suspende ese trabajo final de graduación, ¿verdad? La nombra la dirección de la escuela, ¿verdad? Y cuando usted quiere apelar a alguna decisión de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, por ejemplo, le denegó la prórroga, o le denegó el cambio, o no le aprobó el proyecto, el anteproyecto, ¿verdad? Bueno, lo primero es ir inmediatamente a la misma comisión y solicitar, ¿verdad? Una reunión y ver si se puede arreglar algo. Si no, ¿verdad? Si la comisión definitivamente dice que no, la instancia inmediata y única, ¿verdad? Es única, o sea, usted no puede subir a la Vicerrectoría de Acción de Investigación, a la Vicerrectoría, a poner otra apelación, no, ahí se termina, ¿verdad? Usted solamente puede hacer la apelación ante la dirección. Y si la dirección le dice también que no, pues ahí terminó el proceso, ¿verdad? Tiene que volver a presentar el anteproyecto o hacer el trabajo final sin ese cambio o hacer el trabajo final dentro del tiempo que establece el reglamento, ¿verdad? No hay otra instancia para hacer apelaciones con respecto a trabajos finales de grabación. La otra instancia es el comité asesor, ¿verdad? El comité asesor está integrado por 3 docentes, ¿verdad? Son 3 personas docentes que como mínimo tienen que poseer el grado de licenciatura. De todos modos, ahora la universidad está exigiendo para cualquier posición docente la licenciatura, ¿verdad? Mínimo. Y además, lo que establece el reglamento es que deberían de pertenecer al régimen académico. Eso es tener ya propiedad dentro de ¿verdad? Para dar cursos dentro de la universidad. Sin embargo, hay muchísimos profesores, no solo en nuestra escuela, sino en otras escuelas que no tienen este requerimiento de pertenecer al régimen académico porque son profesores interinos. Bueno, en ese caso, la dirección puede hacer una excepción, ¿verdad? Si usted dice, es que yo quiero este profesor porque él tiene muchísimo conocimiento en esta área que yo voy a hacer mi trabajo final de graduación, pero él es interino. Bueno, en ese caso, la dirección le puede hacer una excepción, ¿verdad? Porque no pertenece al régimen, pero le hace la excepción asumiendo eso, ¿verdad? Que ese profesor en realidad tiene un conocimiento que le permite apoyarlos en ese trabajo final de graduación. También pueden integrar el comité asesor personas que no tengan una relación laboral con la universidad, ¿verdad? Yo podría y siempre les recomiendo que cuando usted tiene un trabajo final de graduación en una empresa, dentro de este comité asesor haya alguien de esa empresa, ¿verdad? Claro que tiene que tener ese título de licenciatura, ¿verdad? Los méritos académicos necesarios para formar parte de este comité. Generalmente el título de licenciatura en administración de negocios o en contabilidad o, ¿verdad? En contaduría pública o afín. Y que sea una contraparte de la institución. Eso lo dice el reglamento, también lo permite. Entonces, si van a tener 3 personas dentro de ese comité asesor, lo conveniente es, 1,
que el director o directora sea un profesor de esa área donde usted va a hacer su trabajo final de graduación, o que haya tenido experiencia profesional en esa área donde usted va a realizar la investigación. Un lector que ustedes sepan, ¿verdad? Que les va a cooperar, que es una persona, sí, que ustedes la llaman y atiende, ¿verdad? Que puedan comunicarse fluidamente tanto con el director y con el lector. Y además dentro de la empresa, esta tercera persona que les puede funcionar de contraparte. Además dentro de la empresa, y siempre se los recomiendo, el contacto que usted tenga dentro de la empresa debe ser del área de la que usted va a hacer el trabajo. Entonces, alguna vez, sí, tenía un contacto en mercadeo, pero iban a hacer trabajo en costos. Y yo les dije, vean, no me parece conveniente porque esa contraparte que ustedes tienen no es apropiada para hacer un trabajo de costos. Es mejor que la, ¿verdad? Y si es de mercadeo, pues que hagan un plan de mercadeo o de otro tipo que se parezca a lo que esa persona normalmente hace dentro de la empresa, ¿verdad? O que, para que tenga la información suficiente para poder apoyarles en el trabajo. Porque si no, y sobre todo con alguna información confidencial, ¿verdad? Que sepa exactamente qué información se les puede brindar. Porque si no, después se quedan con un trabajo final de graduación sin terminar porque no tienen todos los datos de costos que necesitan para poder hacer el sistema. Bueno, el comité asesor brinda la asesoría y la guía, por supuesto, a lo largo de todo el proyecto de graduación, da su aprobación al documento final, le solicita a la comisión dejar sin efecto una propuesta, si es que, ¿verdad? Por ejemplo, a veces los estudiantes se pierden 6 meses y no se sabe qué hicieron durante ese semestre, entonces el comité asesor puede solicitarle a la comisión cerrar ese trabajo final de graduación. Y también vela porque se cumpla este reglamento y que realicen con ética profesional ese trabajo final de graduación, ¿verdad? Entonces el comité también tiene que revisar cuestiones, por ejemplo, como el plagio, que se hagan las referencias apropiadamente, que se mantenga la estructura que solicita la escuela para el trabajo final de graduación, que los datos que se estén colocando en ese trabajo sean razonables, ¿verdad? Que estén bien analizados. También el comité asesor y el director pues revisa que todos participen dentro del grupo de integrantes de ese trabajo. El director del comité asesor o directora vela porque la persona sustentante realice la matrícula, que tienen que hacer una matrícula cada semestre a partir de que les aprueban el anteproyecto, ¿verdad? El director también evalúa el avance, revisa y da visto bueno a los cambios, ¿verdad? Y puede informar a la comisión en el caso que el cambio sea eliminar alguna parte de lo que se propuso en el anteproyecto, el director podría solicitar eso a la comisión, ¿verdad? Algo muy importante es que el director está llamado a velar por la rigurosidad científica, es decir, revisar que si ustedes van a hacer encuestas, digamos que se hacen de manera rigurosa, preguntan todos los aspectos importantes del asunto a investigar, preguntaron a varias personas, no solamente se basaron en una encuesta que hicieron a una sola persona dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, si van a preguntar de recursos humanos, tienen una entrevista a profundidad con el director de ese departamento, con la persona encargada de recursos humanos de ese departamento, también comprobaron los documentos que hay relacionados, las formas de contratación, observaron los procesos de capacitación, ¿verdad? Entonces, él revisa que exista rigurosidad científica en la metodología de investigación, ¿verdad? Que sí, realmente se hizo un esfuerzo por validar lo que se está colocando en el informe final, por revisar los datos que sean apropiados, que se hayan utilizado diferentes técnicas para comprobar. Bueno, por ejemplo, ahorita tuvimos un trabajo de distribución de cargas fabriles, ¿verdad? En una empresa muy, muy grande, y lo hicimos por varios métodos porque ustedes saben que los costos indirectos pues se comportan de manera diferente que los costos directos y resulta que no pudimos encontrar bases razonables, ¿verdad? Entonces
igual que es rigurosidad científica, y de que probamos todos los métodos y al final se coloca esta base que encontramos, también va a dar variaciones muy altas, ¿verdad? Porque no es una base como que sea un disparador del gasto indirecto totalmente relacionado con ese gasto indirecto. Pero no pudimos encontrar después de revisar los datos de 3 años ninguna otra base, ¿verdad? Pero entonces eso se coloca igual en el anteproyecto para dejar constancia de que no es que estamos diciendo, sí, esta base es ideal, ¿verdad? Sino que se ponen todas las ventajas y desventajas de lo que se está proponiendo. Verifica que se incorporen las propuestas cuando usted hace la defensa pública y cuando está presentando los capítulos a sus lectores, ellos van a hacer correcciones. Bueno, el director o directora es la encargada de revisar que esas propuestas que hicieron durante la defensa pública y durante el proceso de elaboración de cada uno de los capítulos se hayan incorporado al documento final, ¿verdad? Entonces ahí ustedes, cuando ya están al final, la defensa es de 45 minutos, después tiene una parte de preguntas y durante esa parte de preguntas, alguno de los del tribunal puede decir, bueno, es que aquí faltó indicar qué tal y cosa, ¿verdad? Entonces, y aquí es mejor que extiendan esto y que, por ejemplo, una vez en una defensa pública, uno de los del tribunal, muy apropiadamente, preguntó si el sistema que se había hecho en Access iba a ser propiedad de la empresa, ¿verdad? Si se habían cedido los derechos de autor a la empresa. Entonces, bueno, los estudiantes le dijeron que sí, pero ciertamente no estaba en el informe, ¿verdad? Entonces, esa persona hizo la recomendación de que se pusiera en el informe. Ustedes saben que los derechos de autoría de los trabajos finales de graduación, bueno, son de los autores, pero también la universidad se queda con algunos derechos. Entonces, que se colocara apropiadamente eso en el informe final. Esto como parte de las sugerencias de ese tribunal. Bueno, la última instancia es la dirección académica, ¿verdad? En el caso de nosotros, Gustavo Vado, que es el director de la escuela, él es encargado de nombrar las comisiones de trabajos finales de graduación. También aprueba los comités asesores. Los estudiantes pueden proponer profesores, la dirección los aprueba. También la comisión de trabajos finales de graduación puede proponer asesores o integrantes del comité asesor y la dirección es la que los aprueba. La dirección es la que está llamada a coordinar la creación y actualización de las normas complementarias que van a regir para la escuela, ¿verdad? Como les digo, en este momento sí son muy completas las que tenemos, pero no están ajustadas con el reglamento que acaba de salir. También la dirección se va a encargar de enviar los ejemplares finales al CIPDI, ¿verdad? Cuando ustedes terminan el informe, ya se le hizo los cambios que sugirieron en la defensa pública, que son los últimos cambios. El director del comité asesor ya los revisó y envía los ejemplares a la escuela. Y la escuela es la que los remite al CIPDI. Y la dirección también tiene la responsabilidad de asistir a las defensas públicas, pero bueno, ustedes se podrán imaginar que eso sucederá ya en la escuela de microbiología, que tal vez defienden 2 o 3 personas por semestre. En la nuestra, las defensas públicas son muchísimas, ¿verdad? Y si tomamos en consideración las sedes, pues serían todavía más. Entonces el director lo que hace es nombrar un representante, ¿verdad? Siempre asiste a esa defensa pública final un representante de la dirección, un representante de los profesores y profesoras y el comité asesor, ¿verdad? Entonces, ese último tribunal lo componen 5 personas y todos los que están sustentando o defendiendo la tesis. Esa defensa pública se llama pública porque, bueno, si ustedes han visto, cuando van a defender el título de la propuesta, ¿verdad? De este trabajo final de graduación que se va a defender, se coloca en un lugar visible de la escuela. Bueno, antes se hacía en el pasillo de entrada, ahora se envía por correo para que cualquiera pueda participar. Ustedes pueden ir a cualquier defensa pública de los trabajos finales de graduación de la escuela para que tengan una idea de qué se trata, ¿verdad? Sería importante, si ven algún tema que les llama la atención, que vayan para que vean de qué se trata. Claro que ahí
La exposición es de 45 minutos, ¿verdad? Con un trabajo que tal vez llevó año y medio de trabajo final de graduación y tal vez 6 meses de anteproyecto. Entonces, es difícil ver el trabajo que hubo detrás, ¿verdad? El volumen de trabajo que hubo detrás, pero se da una idea de cómo puede enfocarse un trabajo final, ¿verdad? En este momento ya se van a, por ejemplo, 2 de las que yo estoy llevando a cabo van a tener defensa el 25 y el 26 de noviembre, y eso ya se les tuvo que haber enviado por correo, ¿verdad? Como publica la escuela sus anuncios a todos sus estudiantes. ¿Cuándo se puede matricular el seminario? Bueno, lo primero que tienen que hacer es hacer el anteproyecto. Entonces, usted puede presentar una propuesta de trabajo final de graduación cuando haya aprobado por lo menos el 75% de los créditos. Eso es lo que del plan de estudios de bachillerato y licenciatura juntos. Entonces, generalmente lo hacen cuando ya terminaron el bachillerato, ya podrían empezar a hacer el anteproyecto. Y lo que recomiendan es que al menos lo hagan en el ciclo que está, ¿verdad? Si digamos, este es su último semestre, bueno, que empiece ahí. Que en ese semestre ya usted pueda matricular su trabajo final de graduación. En algunas escuelas se hace en el último año. Usted termina el 5º año y termina de una vez su trabajo final de graduación. En la Escuela de Administración de Negocios, a veces ustedes, bueno, esperan terminar completo el plan y a veces tardan un poquillo más, ¿verdad? Para poder presentar el anteproyecto. Entonces, por eso tenemos muchísimos egresados que ya culminaron todo su plan de estudios, pero no han presentado su trabajo final de graduación. Y el problema es que cuando ya empiezan a trabajar, se desvinculan. Ya no hay un horario en el que ustedes se reúnen, ¿verdad? O que, no, que se ven en un curso, bueno, se ven ahora no, se juntan en un curso, o por lo menos tienen algún contacto, ¿no? Ya cada uno empezó a trabajar y ya se dispersaron y ya cuesta más ponerse de acuerdo para hacer el anteproyecto. Entonces, lo recomendable, yo siempre les digo, es que vayan buscando el tema desde que están en 3er año, que empiecen a leer de ese tema, que ya cuando están en 4º vayan buscando su grupo y viendo a ver si pueden presentar el anteproyecto, y que en el 5º, ¿verdad? Cuando empiezan el primer ciclo del 5º año, ojalá estén presentando su anteproyecto, ¿verdad? Para que puedan matricular el primer seminario de graduación antes de egresarse. Aunque estén llevando cursos, de todos modos, los cursos de final de carrera son un poquito más sencillos en consideración de que muchos de nuestros estudiantes a esas alturas y mucho antes ya están trabajando. Entonces, ¿cuáles son las etapas para hacer el trabajo? Primero, selecciona el tema, ¿verdad? Ojalá que sea relevante y que sea concreto. Esto porque a veces ponen cosas que son muy, muy etéreas, ¿verdad? Y a la hora de aterrizarlas en la empresa, pues cuesta muchísimo más. Entre más apunten, mejor. A veces, establecer estrategias completas de mercadeo en una empresa grande es muy difícil. A veces lo que puedo hacer es establecer una estrategia de precio, ¿verdad? O de promoción. Porque, ¿verdad? Investigar todas las áreas de varios productos o de imagen en una empresa es difícil, ¿verdad? Un plan de mercadeo incluye imagen, precio, plaza, promoción, bueno, y las 11 P's que hay ahora. Entonces es mejor que usted seleccione un tema apropiado y lo concrete, diga, sí, lo que puedo manejar dentro de esta empresa y le es relevante a la empresa y a mí es este tema. Esto es lo que me gusta. Hay que hacer una descripción del evento, ¿verdad? Realización de investigaciones, el diseño y la proposición de soluciones, la ejecución de acciones o la combinación de actividades en relación a dicho tema, ¿verdad? Yo voy buscando información de ese tema y luego busco una empresa donde pueda aplicarlo. Ojalá la empresa tenga esa necesidad y entonces me acepte el anteproyecto. Converso con ellos varias veces en la empresa para definir y concretar cada vez más qué les interesa a ellos que me pueda también servir a mí. Y finalmente, cuando ya matriculo el anteproyecto, me lo aprueba la comisión, hago todo el trabajo, pues ya empiezo a redactar. Ya está aprobado por los directores y los tutores, pues redacto el informe final. Estos informes finales suelen tener entre 150 páginas y yo he tenido creo que el más largo de 350 páginas, ¿verdad?
Eso depende de lo que se esté haciendo, ¿verdad? Hay algunos que son muchas páginas, pero en realidad no es tan complicado porque son manuales y se están basando en otros manuales. Entonces, digamos que sí hay un trabajo de 150 páginas de investigación, pero hay anexos por 150 páginas más, ¿verdad? Que son el manual de control interno del efectivo, el manual de control interno de crédito, el manual, ¿verdad? O el de procedimientos de bodegaje o de compras, o, ¿verdad? Entonces, digamos que el trabajo en sí es, sí, o por ejemplo, hacen un sistema en Access y entonces sí viene toda la explicación del sistema, que es lo que hace y no sé qué, pero también viene en el anexo un manual para el usuario y eso hace que sean más páginas, ¿verdad? En los anexos se ponen todas las propuestas ya para uso de la compañía. Si la persona que va a presentar el anteproyecto ya reúne todos los requisitos generales, ¿verdad? Que establece el reglamento, es el 75% de las materias, entonces lo que hace es presentar por escrito y mediante los medios que digan las normas complementarias, que en el caso de nosotros es ese vínculo con Rebeca, que ya les enseñé, que está en la página de la escuela, y en la que usted le pregunta, Rebeca, ¿cuándo están recogiendo los anteproyectos? Y entonces usted redacta la propuesta. Siempre esta propuesta van a tener la ayuda ahora, ¿verdad? Porque eso no existía antes, hasta que se creó el curso de DN, taller de investigación, en el que ustedes redactan un anteproyecto con un grupo. Entonces tienen esa ayuda, tienen la ayuda de las disposiciones generales que están ahí en la escuela también, en la página de la escuela, y pues empezar a redactar esta propuesta, ¿verdad? La propuesta tiene, ahora vamos a ver lo que tiene, el contenido. No tiene ni 30 páginas, bueno, llega a 30 con los anexos y tiene que especificarse qué modalidad es desde el título, ¿verdad? Se dice anteproyecto para seminario de graduación, con el fin de que la comisión la revise, ¿verdad? Entonces usted la envía, se la envía a Rebeca por correo, como ella le sugiera, le dice, bueno, tiene que dar uno escrito y 2 CDs o las manda todos por correo, como ellos le digan, a la comisión. Y la comisión lo revisa, generalmente dura un mes y medio, ¿verdad? Lo devuelve, si hay que hacerle correcciones o mejoras, usted presenta las correcciones y mejoras y lo vuelve a presentar a la comisión. La propuesta tiene que tener la aprobación de una persona académica de la UCR. Eso es lo que dice el reglamento, ¿verdad? Que con que una persona, un profesor la haya revisado, usted la puede presentar. Porque en el reglamento se establece que es la comisión de trabajo finales de graduación la que decide quiénes van a ser el comité asesor. Sin embargo, la escuela ha tenido por costumbre que ustedes desde que entregan el anteproyecto ya presentan quién va a ser el comité asesor. Y ese comité asesor ya ha revisado esa propuesta, ¿verdad? Antes de que sea entregada a la comisión. Y es generalmente el tutor, o tutora, el que revisa con el grupo los cambios que sugiere la comisión y lo vuelve a presentar. O se reúne con la comisión junto con el grupo de sustentantes para resolver alguna duda, porque imagínense que ustedes en 30 páginas tienen que decir qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Y a veces la comisión no tiene o el conocimiento técnico o tal vez no, la justificación no les no conoce la empresa, entonces no le pareció apropiada, etcétera. Entonces en esas reuniones se resuelve cualquier duda que la comisión tenga sobre el anteproyecto y se presenta con los cambios que se sugieren. La comisión dictamina y comunica por escrito, igual por los medios que establezca, que generalmente es una carta que les envían por correo a todos los sustentantes, la decisión que toma con respecto a ese anteproyecto. Una vez que presenta la aprobación del anteproyecto, todas las personas sustentantes deben matricularse en la actividad de trabajo final de graduación. Entonces, lo que va a hacer la escuela es que hace una matrícula especial y cada grupo de trabajo final de graduación es como si fuera un grupo de un curso, ¿verdad? Porque cada trabajo final de graduación tiene su propio nombre.
Entonces, a usted, si usted presenta un trabajo que se llama Estrategia de Comercialización de los Productos de la Empresa XX, a usted le van a abrir un grupo con todos los integrantes de esa propuesta para que empiece a trabajar ese anteproyecto, ¿verdad? Le van a abrir un curso de seminario de graduación con el nombre suyo y el número, un número, igual que tienen todos los grupos, y el nombre de la tesis. Y lo van a matricular de manera continua durante 3 ciclos lectivos ordinarios. Es decir, no ingresa aquí en este conteo el ciclo de verano, ¿verdad? Pero sí tienen que ser consecutivos. Entonces, primer ciclo del 2022, segundo ciclo del 2022 y primer ciclo regular, ¿verdad? Del 2023. Esos serían sus 3 ciclos. Al final del tercer ciclo, tiene que estar haciendo la defensa. Y al final de ese tercer ciclo, todos los estudiantes que conforman ese trabajo final de graduación, ese grupo, tienen que haber concluido absolutamente todos los cursos y requerimientos de la licenciatura, ¿verdad? Y se los digo porque una vez nos pasó que dentro de un grupo había un estudiante que no había terminado las horas de trabajo final, de trabajo comunal, ¿verdad? Le faltaban, no sé, como 50 horas. Entonces, el grupo no puede exponer hasta que todos hayan concluido los requerimientos ¿verdad? Se hayan egresado de la carrera. Pueden solicitar de manera extraordinaria la prórroga por un ciclo adicional, ¿verdad? Es decir, podrían tener hasta 4 ciclos lectivos ordinarios, o sea, 2 años completos. Pero ese ciclo adicional se da solamente si hay justificación, ¿verdad? Y esa justificación viene también refrendada por la persona que dirige el comité asesor, ¿verdad? Es decir, no fue que se perdieron 6 meses y después no. El director dice, no, es que cambiaron, una vez nos pasó, cambiaron el gerente en la empresa y el gerente era el informante, y entonces mientras el otro gerente asumía y verdad, se revisaba todas las funciones que él tenía y además lo del trabajo final de graduación y nos poníamos de acuerdo, pues ahí se perdió un semestre. Entonces ahí había justificación para atrasarse. Pero en otros casos es simplemente que el grupo no trabajó durante 6 meses y perfectamente el director puede decir no vamos a dar ese ciclo adicional, ¿verdad? Se perdió. Bueno, en caso de que el ciclo adicional no sea aprobado por la Comisión de Trabajo Final y de Graduación, que la comisión tiene que justificar por qué no, entonces los sustentantes pueden apelar esta decisión solo ante la dirección de la escuela. Como vimos, es la única instancia que hay para hacer las apelaciones a las decisiones de la comisión. Si la persona, ¿verdad? O el grupo no cumple con las matrículas de investigación dirigidas en los ciclos consecutivos, o con la duración estipulada, porque ya pasaron los 3 y no ha terminado, la dirección del trabajo, ¿verdad? El director del comité asesor lo comunica a la comisión y se deja sin vigencia la propuesta. Y ese grupo tiene que iniciar otro anteproyecto y otra propuesta porque no pueden terminar esa, ¿verdad? Esa se deja ya invalidada y no se puede darle seguimiento después. Cuando sucede esto, entonces a los estudiantes se les reporta en esos seminarios un NAP, ¿verdad? Significa que el trabajo no fue satisfactorio y entonces el trabajo final de graduación, ese curso que se abrió desde el primer seminario que ustedes matricularon, queda cerrado, ¿verdad? Ya no se puede volver a abrir. Y otra cosa es importante, que los derechos de autor del trabajo le corresponden a las personas sustentantes. Entonces, esto es muy importante porque a veces se dan problemas en los grupos si alguno de los integrantes, bueno, o el resto del grupo quiere sacar a un integrante y resulta que no puede porque de todo lo que hayan hecho, si van por el capítulo 4, ese sustentante adicional que no ha trabajado tiene derechos de autor sobre esa parte, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se les recomienda es que desde el principio, compren un libro de actas y en ese libro de actas vayan registrando los acuerdos a los que llegan. Bueno, ahí en el curso de DN 115
Les van a decir cómo se llenan esas actas, ¿verdad? Que estén firmadas por todos, que estén los acuerdos, que hayan también, ¿verdad? La siguiente vez no cumplió con el acuerdo, entonces que se vuelve a escribir la persona tal y tal, no cumplió con el acuerdo, ¿verdad? No trajo la información. Y entonces, cuando usted ya tiene eso documentado, ahí sí podría establecerse esto de sacar a una persona del grupo, ¿verdad? Pero si no, es muy difícil hacerlo. Si ustedes no tienen pruebas, es muy difícil. Ya al final, cuando está terminado el trabajo final de graduación y están temiendo que esa persona que no ha colaborado durante todo el año y medio en la defensa vaya a poner al grupo en problemas, pues ya es demasiado tarde, ¿verdad? Sí se puede hacer y se ha hecho, pero sí ya, ¿verdad? Ya empiezan ahí los problemas. Entonces, la persona sustentante deberá brindar el reconocimiento de la participación y el apoyo que ha otorgado la UCR en ese informe final que se presenta. ¿Qué contiene el trabajo final de graduación? Bueno, en general tiene 5 capítulos, ya está establecido. Uno que es de contextualización de la industria en la que opera, la empresa en la que van a hacer el trabajo, ¿verdad? Si es cafetalera, pues toda la industria cafetalera. El marco teórico, si va a ser de auditoría, pues entonces las normas que rigen para esa parte que ustedes van a hacer de auditoría, si es de contabilidad, las normas internacionales de información financiera o lo que, ¿verdad? Lo que tengan de marco teórico, si es un plan de mercadeo, cuáles son las teorías que van a adoptar para hacer el plan de mercadeo o el plan de comercialización, etc. Luego tienen un segundo capítulo donde van a describir la empresa, ¿verdad? La empresa donde se va a hacer el proyecto. Y en esa descripción abarcan esa área en específico, ¿verdad? Toda la empresa en general, pero el área en específico donde van a hacer el trabajo. Entonces, si ustedes van a hacer un trabajo de costos, la idea es que describan toda la empresa y al final de ese capítulo se enfoquen en la parte de costos, ¿verdad? ¿Qué costos lleva? ¿Cuáles son los registros, los sistemas contables? Cómo registran la material, la mano de obra, los reportes que presentan, cómo distribuyen los costos indirectos, etcétera, todo, ¿verdad? Una descripción de cómo lo hace, o que no lo hace, ¿verdad? Aunque sea la descripción de que no lo hace. Luego van a comparar, el tercer capítulo es comparar esta descripción de la empresa con lo que dicen las mejores teorías, ¿verdad? Las mejores prácticas. Entonces, si era un plan de mercadeo y usted aquí describió ya cuál es el precio que establece la empresa, cómo lo hace, ya estableció cómo hace la promoción la empresa, dónde tiene ubicados sus productos y cómo hace el análisis de plaza y promoción, ¿verdad? Todas las P's. Entonces después revisa eso que hace la empresa con las mejores prácticas propuestas y establece si hay oportunidades de mejora en eso que hace la empresa. ¿No? Oportunidades de mejora y hace un plan de cómo podría enfocarse lo que sigue, ¿verdad? Que es la propuesta. Entonces usted dice, bueno, es que la empresa sí está haciendo todas las distribuciones de cargas fabriles, pero dejó por fuera estos gastos que los trata como gastos del periodo y son gastos de producción, ¿verdad? Entonces ahí analiza, para eso necesita, sí, saber cómo se hacen las distribuciones de costos indirectos de fábrica y segundo, cómo lo hace la empresa, poder comparar y establecer cómo lo debería de hacer, ¿verdad? Hasta ya una propuesta completa que no es una recomendación, no es recomendarle, es que tiene que hacer un plan de mercadeo, es que tiene que establecer el precio, la plaza y el promoción, no. Tienen que hacerlo ustedes, ¿verdad? Si va a ser un plan de mercadeo, tienen que venir los objetivos, los recursos que van a utilizar, las responsabilidades, el cronograma de actividades, las fechas límite, etcétera, ¿verdad? Los indicadores de cumplimiento. El plan completo tiene que estar como si la empresa lo hubiera contratado como una asesoría, ¿verdad? Y entonces se le entrega en los anexos, que es lo que les digo, por eso a veces los anexos son tan amplios, el plan completo de mercadeo. O el sistema de información de costos completo, ¿verdad? El manual de uso del sistema en Access que hicieron para hacer la distribución de cargas o la distribución de los costos completos, etcétera, ¿verdad? O, ¿verdad? Si es de pérdidas esperadas o el cálculo de los incobrables de las cuentas por cobrar o la gestión de cobro, todo eso tiene que venir en la propuesta. Y en la redacción del capítulo 4 lo que vendría es en qué consiste la propuesta, cuál es la estructura, qué ventajas tiene, qué limitaciones y una breve explicación general
¿verdad? Porque la propuesta completa, por lo general, viene en los anexos, ¿verdad? Es manual, los manuales, etc. Y finalmente terminamos con un capítulo pequeñito que es de conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? Que es como volver a leer todo el trabajo final de graduación y establecer las principales conclusiones de cada capítulo y qué se recomienda. Estas recomendaciones son, bueno, por supuesto, la primera sería implementar la propuesta, pero otras son aquellas cosas que la propuesta no pudo abarcar, porque ustedes no pueden abarcar todos los problemas de la empresa, pero que sería conveniente que en el futuro la empresa retomara con otro trabajo de investigación o con sus propios trabajadores. ¿Cuándo se presenta el anteproyecto? Bueno, antes era la última semana de cada mes, ¿verdad? Pero ahí igual le preguntan a Rebeca qué, cuándo y cómo se tiene que presentar este anteproyecto. Tienen que presentar, antes se presentaba, por eso les digo, con lo del COVID todo cambió, pero antes se presentaba un ejemplar impreso y otro digital, preferiblemente en Word porque ellos hacen correcciones, ¿verdad? No lo presenten en PDF porque el PDF es muy difícil de ponerle ahí las observaciones. Y siguen para toda la presentación del anteproyecto lo que dice esta guía de elaboración de trabajos finales de graduación, que ahorita está desactualizada, pero igual les sirve, ¿verdad? La comisión se reunía todos los miércoles, ¿verdad? Perdón, los últimos miércoles de cada mes. Entonces, más o menos duran un mes revisando los trabajos. ¿Qué temas se permiten? Todos los que tengan relación directa y estrecha con la carrera. A veces me dicen, profesor, ¿este tema sirve? No, el tema sí sirve. A veces lo que no sirve es la forma en que lo presentan, ¿verdad? Porque no se establece una rigurosidad científica en la metodología, por ejemplo, ¿verdad? No se ve qué es lo que van a hacer. Si son entrevistas a varios funcionarios, si van a hacer búsqueda de literatura, si van a revisar la documentación de la empresa, ¿verdad? No se nota en la metodología cuál es el trabajo de investigación que van a realizar. Y entonces el tema puede ser que sí servía, pero a la hora que presentaron el anteproyecto, la metodología que pusieron no era apropiada. O la justificación que dieron no era buena o no venían, ¿verdad? No, por ejemplo, proponen un proyecto de plan de mercadeo, pero entonces lo que traen en marco teórico es de investigación, no sé, de otra cosa, ¿verdad? Y entonces no concuerda, no hay un hilo conductor. Pueden integrar al seminario personas de otras disciplinas. Sí, el trabajo final de grabación, el reglamento lo contempla. Pero si va a ser así, recuerden que el comité asesor tiene que estar compuesto por ambas carreras, si es que fueran dos, ¿verdad? Puede ser de la carrera de dirección y de la carrera de contaduría, o si es todavía más diverso, ¿verdad? Usted dice, bueno, necesito un trabajador social porque lo que quiero es hacer todos los procedimientos de recursos humanos en la empresa, ¿verdad? O necesito un especialista de recursos humanos que no lo tengo aquí, o necesito alguien de ingeniería industrial porque además de hacer el sistema de costos, lo que quiero es hacer una distribución de planta y eso no es parte de nuestra carrera, ¿verdad? Eso es parte de la carrera de ingeniería industrial. Y entonces ahí justifican, ¿verdad? Porque es necesario hacerlo multidisciplinario. ¿Y qué parte va a poner cada persona? Se permiten estudios de factibilidad. Vean, eso lo preguntan montones, porque no encuentran una empresa donde hacerlo y entonces quieren hacerlo con una empresa ficticia. Entonces, lo que ha dicho la comisión es que si el proyecto no contempla una propuesta, no se van a permitir, ¿verdad? Tiene que haber una propuesta y necesariamente la empresa puede no estar en funcionamiento, pero la propuesta tiene que venir completa, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo, porque no he visto hasta la fecha uno que se ha aceptado de los estudios de factibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendrían que hacer un estudio de mercado como los que hacen las empresas internacionales cuando van a adquirir o a fusionarse con, por ejemplo, cuando compraron Walmart aquí, ¿verdad? Que entonces vienen, investigan todos los supermercados, ven toda la distribución, los porcentajes de participación que tienen, el peso, los productos, los precios, los proveedores, todo, ¿verdad?
No es simplemente que yo pongo en una hoja de Excel unos datos y entonces estimo unas ventas que no sé ni cómo las estimé, y etcétera, ¿verdad? Esos estudios de factibilidad de páginas de Excel no se los van a recibir. Ok, ¿qué tan grande debe ser la empresa? El comité asesor les va a decir si ese tamaño de empresa es apropiado para ese proyecto, porque yo puedo hacer un proyecto en cualquier empresa, pero si la empresa es muy pequeña, probablemente tenga que diversificar más el tema, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacerle solo un plan o un sistema de información de costos, probablemente le tenga que hacer un sistema integrado de toma de decisiones, de decisiones gerenciales, ¿verdad? Que va a ver que todo, costos, ventas, cuentas por cobrar, y ahí les recomiendo un trabajo final de grabación que se presentó de una empresa que se llama Retablos. Esa empresa es muy pequeña, es la empresa que se encarga de hacer los retablos de fotos de graduación. No sé, bueno, era la que se encargaba, ya ahora hay muchas, pero al principio solo había una empresa, era esa, ella fue la que incursionó en eso de poner las fotos en madera. Y sí, es una empresa pequeña, es de 17 empleados. Pero entonces el equipo lo que hizo fue abarcar todas las áreas. Todas las áreas. Entonces, si van a hacerlo en una empresa pequeña, les recomiendo que revisen ese de la empresa Retablos. ¿Se pueden realizar trabajos en el extranjero? Bueno, tampoco se lo recomiendo, pero en todo caso, si el estudiante o el grupo viaja al país del evento y desarrolla el estudio avalado por el grupo asesor, no hay inconveniente, ¿verdad? Ese es el contenido del anteproyecto. Va a tener una carta de presentación, ¿verdad? Donde se dice quiénes son los integrantes, el tema, etcétera. La carta donde la empresa acepta el proyecto. Una declaración jurada de que revisaron todos ahí tienen también en la página esa de la escuela, un Excel donde están todos los proyectos que se han presentado en los últimos años. Entonces ustedes tienen que revisarlos para confirmar que no hay ninguno parecido al de ustedes. Bueno, va a tener un índice de contenido propio del anteproyecto, ¿verdad? Que lo que va a decir es esto, que trae introducción, objetivos, etc. Tienen que hacer una introducción y una justificación, 4 páginas para eso, ¿verdad? Justificarlo es justificar por qué es importante para ustedes, para la empresa, cuál va a ser el aporte científico, cuál es el aporte profesional, qué teorías van a buscar y por qué eso es relevante, ¿verdad? Esa es la justificación. ¿Qué tamaño tiene la empresa y por qué ese proyecto se limita solo a abarcar tal tema, ¿verdad? Si es grande. O si la empresa es pequeña, ¿por qué es que abarca tantos temas? Más bien. Los objetivos específicos y el general. Alcances y limitaciones. El contenido capitulario que usted propone para ese anteproyecto, para el proyecto ya grande, ¿verdad? Entonces, este contenido capitulario va a traer los 5 capítulos que ya vimos, pero segregados en subtemas, ya con los nombres propios que le correspondan según la investigación que vayan a realizar. Esta parte de perspectivas teóricas que tiene 6 páginas es porque la comisión quiere revisar que realmente ustedes ya investigaron el tema, ¿verdad? Y traten de no buscar los mismos libros que utilizamos para los cursos. Hay todo un sistema de bibliotecas que tiene muchísima documentación y que tiene muchos artículos de revista totalmente actualizados donde ustedes pueden tomar referencias que no tengan más de 5 años, ¿verdad? Ojalá no tengan más de 5 años y que estén relacionadas directamente con el tema. Y luego tienen esta parte de metodología que son solo 2 páginas, pero es sumamente importante, porque aquí es donde ustedes justifican la rigurosidad científica con la que van a desarrollar ese trabajo de investigación, ¿verdad? ¿Cuántas entrevistas van a hacer? ¿A quiénes se las van a hacer? ¿Con qué objetivo? ¿Cuántos libros? ¿Revistas? ¿Referencias? ¿De cuáles temas? ¿Cuáles son las variables de investigación? ¿Verdad? Que usted dice, bueno, es que nosotros no hacemos investigación cuantitativa, sí, generalmente son investigaciones cualitativas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cuestiones que usted va a investigar? Y usted dice, bueno, control interno del efectivo, bueno, pero ¿en qué se divide eso? ¿Verdad? Sí, está bien. El control interno del efectivo se refieren a todos los procedimientos que se siguen para salvaguardar el registro y el mantenimiento del efectivo. Bueno, entonces hace una definición de lo que es eso, pero después dice cómo usted lo va a desarrollar.
¿verdad? Entonces va a revisar los manuales, la documentación, los procesos, las políticas, las conciliaciones bancarias, las políticas que tengan con respecto a los gastos de caja chica, ¿verdad? Entonces lo segrega para hacer una, vamos a ver, como para instrumentalizar un poco más la investigación, ¿verdad? Porque es muy difícil investigar control interno del efectivo, pero sí yo puedo decir, bueno, en las conciliaciones lo que se va a hacer es sacar una muestra y de esa muestra revisar que, uno, las diferencias conciliables no estén repetidas durante esos últimos 6 meses. 2, que estén firmadas y autorizadas por la persona que las hizo y las que las revisó. 3, que las conciliaciones, ¿verdad? ¿Qué aspectos va a revisar de esa muestra que sacó de las conciliaciones bancarias? ¿Verdad? Entonces, si usted instrumentaliza, es mucho más fácil ir viendo qué procedimientos va a seguir en cada una de las cuestiones de investigación que usted tiene para ese trabajo final de graduación. Y finalmente termina con 4 páginas destinadas a la bibliografía, que como les digo, ojalá sean referencias de no más de 5 años relacionadas con el tema, en formato APA 7, ¿verdad? APA 7, de una vez vayan buscando el APA 7 y el cronograma de actividades, que indica cómo van a cumplir con todas las actividades y todos los capítulos hasta culminar en 3 semestres. Bueno, aquí hay algunas. Y terminamos con del tema, ¿verdad? ¿Cuál es el tema más apto? El que a usted le guste. ¿Por qué? Porque usted va a durar 1 año y medio investigando ese tema. Es una actividad con la que usted se especializa en su carrera. Entonces, si usted no va a trabajar en costos, no haga un trabajo final de graduación en costos. Es perder la oportunidad de tener una especialización en algo que a usted le gusta, ¿verdad? Usted quiere precios de transferencia, me encanta precios de transferencia, me interesa, me gustaría trabajar en eso. Bueno, haga su trabajo final de graduación en precios de transferencia. Me gusta lo que es esto de, ¿cómo se llama? Promoción en estantes, no sé, tiene un nombre, BTL. Bueno, haga su trabajo final de graduación en BTL o en promoción, ¿verdad? Entonces busque el tema primero y después la empresa. Es más fácil llegar a una empresa y proponerle algo que sea interesante a llegar pidiendo un favor, ¿verdad? Y por favor, es que necesito que me hablen un espacio para ver si puedo hacer mi trabajo final de graduación aquí. Es diferente a decirle, mire, yo tengo una propuesta para hacer un trabajo de análisis de precios de transferencia y podría hacerlo en esta empresa, ¿verdad? Yo podría calcularle lo que solicita la tributación directa de los precios de transferencia, ¿verdad? Que hay que hacer todo un informe. Yo lo puedo hacer para esta compañía, ¿verdad? Y entonces, así se especializa, aprende en este último curso, que es el trabajo final de graduación, y hace un aporte valioso a la empresa porque va a ser algo que, ¿verdad? Que a ellos les interesa. Bueno, entonces, no sé si tiene, ahí les voy a pasar por el chat la presentación porque es mucho más larga que esa. Por si tienen alguna duda, pues ahí lo veríamos después. Y si tienen preguntas, esto no es. Les voy a pasar 2 cosas por el chat del Zoom. Les voy a pasar esta presentación y abrir, vamos a ver si se va. Sí, ahí ya la tienen. Fíjense a ver si la pueden abrir. Y también les voy a dar el reglamento de trabajos finales de graduación nuevo para que lo tengan a mano. Vale la pena. Vamos a ver, voy a detener la grabación.